9. Confesiones de San Agustín. Libro 4. Profesor de retórica. Desde los 15 hasta los 28 años. Estaremos compartiendo los capítulos del 1 al 5, con los siguientes temas. 9 años de superstición. Los amores de un profesor de retórica. Afición a la astrología. Muerte de mi amigo íntimo. Porque el llanto es dulce a los desventurados. Capítulo 1. 9 años de superstición. En este periodo de 9 años que abarca desde los 19 hasta los 28, fuimos seducidos y seductores, engañados y engañadores, como juguetes de nuestros apetitos contradictorios, en público a través de aquellas disciplinas que se llaman liberales, a escondidas a nombre de una pseudo-religión. En un sitio éramos orgullosos, en otro supersticiosos, y en todos estábamos vacíos. Por un lado andábamos a la caza de fama popular vacía, de los aplausos del teatro, de los certámenes poéticos, de la lucha por coronas de paja, de los espectáculos, de las frivolidades y del desborde de las pasiones. Por otro, deseábamos la purificación de semejantes inmundicias, llevando alimentos a los llamados electos y santos, para que fabricaran ángeles en sus estómagos y dioses que nos liberaran. También yo iba detrás de esas aberraciones maniqueas y las practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. Que se rían de mí los arrogantes y los que aún no han sido derribados para su bien por ti, Dios mío. Yo, por mi parte, seguiré confesando mis errores en tu presencia para alabarte. Te ruego, me permitas y me concedas recorrer el presente con el recuerdo de los pasados extravíos de mi error y te sacrifique una víctima de júbilo. Salmo 27, versículo 6. ¿Qué soy yo sin ti, sino un guía que se dirige al precipicio? Y cuando me salen bien las cosas, ¿qué soy yo sino un niño que mama tu leche o que se goza en ti, que eres alimento incorruptible? En resumidas cuentas, ¿qué es el hombre? ¿Cualquier hombre, si no es más que hombre? Sí, que se rían de nosotros los fuertes y los que se creen superiores. Nosotros, débiles y pobres, te confesaremos a ti. Capítulo 2. Los amores de un profesor de retórica. Por aquellos años enseñaba yo oratoria. Víctima de la ambición, vendía palabrerías destinadas a cosechar laureles. Sin embargo, tú sabes, Señor, que prefería tener buenos discípulos, pero buenos de verdad. Y yo sin engaños les enseñaba el arte de engañar, no para que lo utilizaran contra los inocentes, sino para valerse de esas técnicas de modo eventual en favor de algún culpado. Tuviste desde lejos, Dios mío, mi fe vacilante en medio del resbaladero. La viste como una brasa parpadeante entre densa humareda. De esta fe era de la que yo hacía gala en mi labor docente, entre gente que amaba la vaciedad y buscaba la mentira. Salmo 4, versículo 3. Entre ellos yo era uno de tantos. En aquellos tenía yo una mujer que convivía conmigo, no por lo que se llama matrimonio legítimo, sino que yo la había encontrado en mi afán aventurero carente de juicio. Pero solo tenía esta mujer y le guardaba fidelidad de marido. En esta unión tuve la experiencia personal de ver en mi propio caso la distancia que hay entre el amor conyugal pactado para tener hijos y el amor puramente sensual, en que los hijos nacen contra el deseo de los padres,
aunque una vez nacidos ellos se sientan obligados a quererlos. Recuerdo también que, habiendo acariciado el proyecto de tomar parte en un concurso de poesía dramática, no sé qué adivino me mandó un mensaje preguntándome qué le daría si me hacía ganar el primer premio. Yo, que siempre he odiado este tipo de sucias brujerías, le contesté que aunque la corona fuera de oro macizo, no permitiría que se matase ni una mosca siquiera para obtener yo la victoria. Efectivamente, aquel brujo proyectaba sacrificar vida de animales, y con esta clase de ofrendas parecía como invitar a los demonios a que me favorecieran en el concurso. Pero el rechazo que yo hice de tal propuesta no procedía de un amor puro por ti, Dios de mi corazón. Yo no había aprendido aún a amarte, y mis pensamientos no distinguían todavía entre la luz que es Dios y la luz que hizo Dios. Y ahora me pregunto, ¿no te traiciona el alma que suspira por este tipo de ficciones? ¿No se fía de realidades engañosas y juega con el viento? Oseas, capítulo 12, versículo 2. Cierto que no era mi intención que se ofreciesen por mi persona sacrificios a los demonios, pero no era menos cierto que era yo mismo quien me sacrificaba a ellos con aquella superstición. Porque, ¿qué otra cosa es llenarse de viento sino satisfacer a los demonios? Es decir, servirles de burla y mofa con nuestros propios disparates. Capítulo 3. Afición a la astrología. Por otra parte, no cesaba de consultar a aquellos mentirosos llamados matemáticos, porque pensaba que en sus adivinaciones casi no se servían de sacrificios ni de exorcismos a los espíritus. Estas prácticas son asimismo objeto de rechazo y condenación por parte de la auténtica piedad cristiana, que es verdadera consigo misma. Lo bueno es confesarte a ti, Señor, y decirte: Señor, apiádate de mí, sáname, porque pequé contra ti. Salmo 41, versículo 5. Conviene no abusar de tu bondad para pecar más libremente, sino tener bien presente aquellas palabras del Señor: ahora estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Juan, capítulo 5, versículo 14. Los astrólogos pretenden burlarse de estas palabras del Evangelio diciendo: de los cielos te viene la obligación de pecar, y Venus, Saturno y Marte hicieron esto y lo otro. O sea, lo que con estas frases se pretende es poner de relieve la total disculpa del hombre, que es un ser limitado y lleno de vanidad, mientras que el creador y armonizador del cielo y de los astros aparece como el verdadero culpable. ¿Y quién es este creador y armonizador sino tú, Dios nuestro, limpia fuente de justicia que das a cada uno según sus obras? Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Y que no desdeñas un alma destrozada? Salmo 51, versículo 19. Había entonces un hombre prudente, muy conocedor de la medicina y por eso muy famoso. Este hombre, siendo procónsul, había impuesto sobre mi enfermiza cabeza aquella corona de luchador, pero no lo hizo en calidad de médico, pues de aquella enfermedad solo podías curarme tú, que resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Sin embargo, ¿dejaste de asistirme sirviéndote de aquel anciano o renunciaste a curar mi alma? Fui familiarizándome poco a poco con él, escuchaba con toda atención sus conversaciones, agradables y profundas, no por su lenguaje culto, cosa que no tenía, sino por la agudeza de sus expresiones.
Pronto se dio cuenta, por el tono de mi conversación, que yo era un adicto a la lectura de los libros de los astrólogos. Me aconsejó benévola y paternalmente a que los dejara a un lado y no gastara inútilmente en aquellas necesidades mi atención ni mis esfuerzos necesarios para tareas más provechosas. Luego añadió que también él se había dedicado al aprendizaje de la astrología hasta el punto de haber querido abrazar esa profesión en sus años mozos, como medio de ganarse la vida. Pensaba que si había logrado entender a Hipócrates, también podría entender este tipo de literatura. Finalmente, acabó por dejar tales libros y por dedicarse a la medicina. Llegó a darse cuenta de que eran falsísimos y que no estaba bien que un hombre que se considerara serio se ganara la vida engañando a los demás. Y dirigiéndose a mí, me dijo: «Pero tú tienes el sustento asegurado con tus clases de oratoria y buscas estas falacias no por necesidad económica, sino por pura curiosidad. Razón de más para que creas lo que te he dicho sobre la astrología. Personalmente me esforcé en estudiarla tan a fondo e hice tantos progresos que quise vivir exclusivamente de ella». Le pregunté por qué muchos de los pronósticos de la astrología resultaban ciertos. Me respondió que eso era producto del poder del azar, extendido por todos los rincones de la naturaleza, y añadió: «Ocurre a veces, incluso al consultar las páginas de un poeta cualquiera, uno se topa con un verso que, aun cuando el poeta al componerlo cantara otro asunto y con otra intención, viene precisamente al asunto que trae entre manos». Y continuaba diciendo que no tenía nada de extraño que el alma humana, movida por un instinto superior, pero inconsciente de lo que ocurre dentro de sí misma, expresara, no por propia habilidad, sino por pura suerte, algo que correspondiera con la realidad y los hechos del consultante. Estos son los consejos que me diste por medio de este hombre, dejando en mi memoria las huellas de lo que iba a constituir el objeto de mi ulterior búsqueda. Pero entonces ni este anciano ni mi querido amigo Nebridio, un jovencito muy bueno y muy casto, que se reía de todas estas técnicas adivinatorias, fueron capaces de persuadirme de que dejara de una vez todos estos disparates. En aquellos momentos era para mí mucho más conveniente la autoridad de los autores que habían tratado estos temas. Por otra parte, andaba buscando, y todavía no lo había encontrado, un argumento irrefutable que me demostrara sin ambigüedades que la certeza de los horóscopos astrológicos se debía a la casualidad o al azar, y no a las técnicas de observación de los astros. Capítulo 4. Muerte de mi amigo íntimo. En aquellos años apenas comencé a dar clases en mi ciudad natal, adquirí un amigo que llegué a querer mucho por ser mi condiscípulo de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos habíamos crecido desde niños, juntos habíamos jugado, pero entonces no era tan amigo como lo fue más tarde, aunque, a decir verdad, ni siquiera después fue el amigo que pretende la verdadera amistad, porque ésta no es auténtica sino entre los que tú unes entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos concedió. Romanos capítulo 5, versículo 5. Sin embargo, esta amistad forjada al calor de esos estudios era muy agradable, y había apartado a mi amigo de la verdadera fe que, al ser él adolescente, no tenía en él base ni raíz. Había logrado arrastrarlo hacia las fábulas supersticiosas y fatales que eran la causa de las lágrimas de mi madre.
La mente de este joven estaba conmigo en el error y mi alma no podía vivir sin él. Pero he aquí que tú, yendo al alcance de estos dos fugitivos tuyos, Dios vengador, Salmo 94, versículo 1, y fuente de las misericordias, que haces que volvamos a ti y te sirves de medios sorprendentes, tú te lo llevaste de esta vida cuando apenas hacía un año que yo disfrutaba de su amistad. Este amigo mío era para mí más entrañable que todos los placeres de aquella época de mi vida. ¿Quién puede contar tus alabanzas? Salmo 106, versículo 2. Aún limitándose solo a las experiencias personales que uno ha tenido. ¿Qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? ¿Qué impenetrables son tus juicios? Romanos capítulo 11, versículo 33. Como estuvo atacado por una fuerte fiebre, privado de sentido y con un sudor mortal, y se temió por la vida de mi amigo, se le administró el bautismo en estado de inconsciencia. Yo apenas si le di importancia a este gesto, convencido de que su alma conservaría con mayor firmeza lo que había aprendido de mí y no lo que había recibido mediante ese rito sin él saberlo. Pero sucedió exactamente lo contrario. Luego que se repuso y pasó la convalecencia, le volvieron las fuerzas y pronto pude hablar con él, pues no me aparté ni un momento de su lado y nuestro grado de dependencia mutua era muy grande. En presencia suya y creyendo que ibas a estar de acuerdo conmigo, traté de ridiculizar el bautismo que había recibido inconscientemente y privado de los sentidos, una vez que le había informado ya de la administración del sacramento. Reaccionó ante mí con horror, mirándome como a un enemigo, y me advirtió con una espontaneidad tan admirable como inesperada que, si quería seguir siendo amigo suyo, me abstuviera de hablar de este modo. Yo, lleno de asombro y confusión, calmé mis ímpetus, esperando que mejorara y que, una vez recuperada la salud, estuviese preparado y dispuesto a tratar conmigo todos los temas que fueran de mi agrado. Pero tú, Señor, le salvaste de mi locura y te lo guardaste para mi consuelo. Pocos días después, en ausencia mía, le volvió la fiebre y murió. ¡Qué angustia ensombreció mi corazón! Todo cuanto veía era muerte. Mi ciudad natal se convirtió en un suplicio. La casa de mis padres era un tormento insufrible. Todo lo que con él había compartido se convirtió en una tortura espantosa. Mis ojos le buscaban con ansia por todas partes, pero estas ansias se frustraban. Llegué a odiarlo todo, porque todo estaba vacío de él. Ya no podían decirme, mira, allí está, como cuando él regresaba después de alguna ausencia. Estaba yo hecho un lío. Me dirigía a mi alma para preguntarle por qué estaba triste y alterada hasta ese punto, pero mi alma no tenía respuestas que darme. Y si yo le replicaba, espera en Dios, se me revelaba, y no le faltaba razón, porque aquel amigo íntimo que había perdido era más real y auténtico que el fantasma del Dios de los maniqueos que yo le decía que esperase. Solo él había tomado posesión del vacío que mi amigo había dejado en lugar del gozo de mi corazón. Capítulo 5. Porque el llanto es dulce a los desventurados. Ahora, Señor, ya ha pasado todo aquello. El tiempo ha ido suavizando mis heridas. Puedo oír de tus labios, de ti que eres la verdad, y acercar el oído de mi corazón a tu boca, para que me digas por qué el llanto es dulce a los desgraciados. ¿Acaso tú,
Aunque presente en todas partes, has desterrado lejos de ti nuestras miserias y te has anclado en tu inmutabilidad, mientras permites que nosotros seamos víctimas del trastorno de nuestras experiencias. Una cosa es clara, si nuestros llantos no llegaran hasta tus oídos, no nos quedaría ninguna esperanza. Pero, ¿cómo se explica que de las amarguras de la vida, los gemidos, llantos, suspiros y quejas, se recojan frutos agradables? ¿Acaso son agradables precisamente porque esperamos que tú les atiendas? Seguro que esto es lo que ocurre en nuestras súplicas y plegarias. Aspiran a llegar hasta ti. ¿Ocurriría esto en mi caso, en el dolor por el objeto perdido y en el llanto que entonces me embargaba? Por supuesto que yo no esperaba que mi amigo volviera a la vida, ni tampoco lo pretendía en mis lágrimas. Me limitaba simplemente a llorar. Me sentía miserable y había perdido mi alegría. ¿Acaso el llanto, que es siempre una realidad amarga, nos resulta agradable cuando lo comparamos con la pena de no gozar de lo que antes poseíamos y del horror que nos causa su pérdida?